Buenas tardes, gobernador. Bienvenido a la isla. La isla de Pascua es un punto de encuentro de los siglos. Detrás de las bailarinas de hula, de los collares de flores, los cantos y las risas de bienvenida, dormitan los restos de antiguos misterios explicados a medias. Como visitante del presente, desembarco en un continente de pasado ilimitado. Aquí, como un turista distraído o un refugiado que huye de un desastre, el pasado ha olvidado su equipaje. Imágenes esculpidas en la piedra, una roca trompeta hueca cuyo uso se ha perdido desde hace mucho tiempo. Varadas en las playas del tiempo, las célebres estatuas o moais parecen esperar aún el regreso de los que las abandonaron. 1, 2, 3, 4, 5. There were 6, and one is originally, yes. Is there any project to restore it? No, it's broken into a great many pieces, and can't be reerected. And the one on the other side is eroded to almost nothing. Yes, that one too was found in the sea. It was found in the sea. Just alongside. Como cavernas bajo el mar, los episodios de la historia de la isla escapan a las miradas curiosas. Una historia que contiene una solemne y necesaria lección para los habitantes de una isla mayor, la Tierra. El testamento de la isla de Pascua. Olvidada en la inmensa soledad del Pacífico, a 2000 kilómetros de la isla habitada más cercana y a 4000 de las costas sudamericanas, la isla de Pascua es el hábitat más aislado y más inquietante de nuestro planeta. Perdida en el olvido, tiene un testamento grabado en la piedra. Celebridades mudas de la historia, las monumentales estatuas de la isla de Pascua son testimonio de un pasado que no pueden describirnos. Aquí vivió y murió un modelo a escala reducida de nuestro propio mundo. Como los niños muertos antes de nacer, algunas estatuas inconclusas no han recibido aún los ojos que les habrían dado vida. Son el auténtico símbolo de una civilización ciega que iba a destruir su propio hábitat y a morir intentando reproducirse. En las canteras de Rano Raraku, esfinges inacabadas, adormecidas por los siglos, se degradan lentamente con la lluvia y el viento.
y las voces de los vivos demuestran una total indiferencia por el pasado. Hoy, ciudadanos chilenos, en contacto con la civilización occidental, los habitantes de Pascua, nombre español de la isla, o Rapa Nui, en polinesio, han perdido hasta la memoria de su identidad cultural. Los pascuenses parecen ignorar que durante al menos 1000 años, confinados en esta isla triangular de apenas 25 kilómetros por 15, sus antepasados habrían producido una civilización en miniatura, única en su tipo, con estructuras sociales complejas, creencias, tecnología y escritura. Tras su descubrimiento por el navegante holandés Roggeveen, el domingo de Pascua de 1722, la cultura occidental cayó sobre la isla como un tifón. Al pillaje de los traficantes de esclavos peruanos y de los balleneros americanos se sumó la viruela que diezmó a los indígenas, hasta el punto de que en 1877, de una población que en el pasado había tenido 20.000 almas, solo sobrevivían 111 hoscos habitantes. De las catástrofes de su historia lo ignoraban prácticamente todo. Pero sin lugar a duda, los primeros habitantes de la isla de Pascua fueron marinos perdidos entre los vientos, náufragos del Pacífico, originarios de las islas occidentales de Polinesia. La primera noche en la isla me asaltan una multitud de preguntas. Cuando unos seres se hallan confinados en un mundo tan limitado, ¿no llegan a soñar por fuerza en cosas imposibles, extraordinarias, enormes? There is something that I wonder. Do we have any? Y también, ¿tenemos alguna idea de cómo era la isla cuando llegaron los primeros hombres? When the first people came in it. Kainga mata pobrito, mahuna tera, kenuak. Tai peu te pet matu kainga, mata mai haira te uring hang. Awe nuai, awe koroe, awe ngakope. Kainga mata pobrito, awe mahuna tera, kenuak. En las extrañas canciones isleñas vibra aún por encima de los tiempos y los mares, como el eco de un pasado más profundo, una voz más lejana. De estos cantos, los más antiguos han permanecido más puros que en Polinesia debido al largo aislamiento de Pascua, al amparo de toda influencia extranjera. Solo han podido ser conservados gracias a los esfuerzos de algunos eruditos y aficionados. El doctor Ramón Campbell, por ejemplo, médico de la isla, le hace escuchar sus grabaciones a Cousteau. It's amazing that I don't find any similarity with the Tahitian songs I heard. Absolutely. El doctor Campbell se sorprendió mucho cuando grabó este canto por primera vez. No había oído nada semejante en ninguna de las islas del Pacífico. El análisis científico de esta música, dice, muestra que está muy influida por la música india, mientras las palabras han sido inspiradas por viejos poemas chinos. The poems from the old poems of China.
Entre los mismos isleños, solo un puñado recuerda estos cantos y los interpreta. Durante más de un siglo, exploradores y antropólogos intentaron descubrir los misterios de los orígenes culturales de la isla de Pascua. Para poblar las Marquesas. Pero de las Marquesas se puebla Hawái. El profesor Jorge da Silva, de la Universidad de Chile, traza los posibles itinerarios de las migraciones de los primeros pascuenses a través de las islas polinésicas. Estos, dice el profesor da Silva, llegaron más tarde con el legendario rey Otumatua, en el siglo VII de nuestra era. Salidos de las Islas Marquesas, donde poblaron también Hawái, Tahití y Nueva Zelanda, es probable que los primeros colonos buscaran nuevas tierras cuando las tormentas los arrastraron hacia la isla de Pascua y se vieron prisioneros de ella. Como todos los emigrantes polinésicos, habían embarcado mujeres, niños, animales domésticos y plantas que les permitieron fundar una colonia. Estos petroglifos, que representan los botes a bordo de los cuales llegaron aquí, son descritos por el antropólogo Robert Kroll. This is a petroglyph of a double-hulled, high-stern Polynesian voyaging canoe. Se trata de un bote polinésico de doble casco, con la popa sobrelevada, dice, grabado en una piedra descubierta por el Dr. Mulloy en 1974. Con el dedo, el Dr. Kroll indica el perfil de los dos cascos del bote, así como la popa sobrelevada en la que se sentaba el jefe, el rey o Ariki. Stern of the canoe where the chieftain, the king, or Ariki rode. El profesor William Mulloy, que es una autoridad en la isla de Pascua, le dice a Cousteau que las estatuas no son tan estilizadas como parecen. Well, within the framework of a stylized form, it's the local nose. The local people are like this. Como encuentro la nariz de estas estatuas algo exageradas, el doctor Mulloy replica que se trata de una representación estilizada de la nariz de la gente de aquí y que después de todo la gente de aquí se parece a las estatuas. De alguna manera, estas estatuas son caricaturas de muchos isleños. En respuesta a mi curiosidad, el doctor Mulloy precisa que aquí, en la cantera del volcán Rano Raraku, hay 260 estatuas, pero que en otros lugares hay muchas más, muchas que están enterradas y tapadas debido a corrimientos del talud. Antes, esta estatua tendida estaba recta como las demás, pero se fue desplomando progresivamente debido a las fuerzas naturales de la erosión. Sin embargo, le digo, usted me dijo que todas las estatuas habían sido destruidas durante una revolución. No, responde Mulloy, no las estatuas de la cantera. Aquí nada ha sido tocado. Solo fueron derribadas las que se encontraban en altares, los aús. En el siglo XVII, en medio de un acceso de furia destructiva, fueron derribadas todas las estatuas de la isla. Pero las de la cantera, que aún estaban ciegas y por tanto no existían realmente, fueron salvadas. Para esculpir estas estatuas gigantes, comenzaban por desbastar el bloque que debían trabajar cavando un surco alrededor. Esculpían primero la parte superior, luego la inferior. La estatua descansaba entonces sobre una larga quilla estrecha que se retiraba en el momento del alzamiento. Para sostener la pesada estatua, se llenaba la parte inferior con tierra dura. La quilla era destruida pedazo a pedazo hasta que la estatua libre podía deslizarse por la pendiente y ocupar el habitáculo cavado en el suelo para recibirlo. Como retratos no de los dioses sino de los antepasados, los grandes moais
poseedores del mana o poder espiritual, pesaban hasta 15 toneladas. Bajaban por planos inclinados y eran colocados en trineos de madera, material por entonces abundante, y tirados mediante cables de fibra hasta el altar que debían ornamentar. Y al final de la pendiente, las estatuas se alineaban como maniquíes en la vitrina de una tienda. ¿Por qué esta acumulación? Al pie del volcán, las estatuas esperaban ser transportadas. Las instalaban abajo en la pendiente para colocarles en el vientre un gran trineo de madera. La producción era más rápida que el transporte. Ello suscitaba retenciones en el trabajo, un embotellamiento prehistórico. Y el stock crecía, el inventario era impresionante. Desde aquí, sigue diciendo el doctor Mulloy, se puede ver cómo los isleños trataban de sacarle partido a la menor parcela de tierra de esta isla superpoblada. ¿Cuántos eran? ¿Varios miles? ¿En esta isla perdida? ¿Varios miles? ¿Tal vez 20.000? Tal vez un poco menos. Es difícil decirlo. Pero es evidente que la tierra fue explotada excesivamente y derribaron todos los árboles. Muchas son las preguntas que uno puede hacerse. ¿Qué cataclismo asoló una isla que era fértil y boscosa? ¿Con qué fines fueron esculpidas estas figuras gigantescas, cuyo número se estima en 1 millar? ¿Por qué razón fueron derribadas? Cousteau encarga a su equipo de exploración dirigido por su hijo Philippe que aclare todos estos puntos. En la costa norte de la isla, cerca de una estatua restaurada por Thor Heyerdahl, que mira a la única playa de la isla, Philippe y sus compañeros instalan el campamento. Según la tradición, fue aquí donde habría desembarcado hacia finales del siglo VII el rey Otumatua y su tripulación. No tenían más que algunos pollos y plantas. No obstante, sobrevivieron durante más de 1 milenio. Philippe y su equipo, pese a no planear una estancia muy larga, han llegado con un material mucho más importante: embarcaciones, motores, escafandras, compresores y todo el instrumental necesario para un estudio arduo. Instalados en un pequeño campo de tiendas en el que gozan del necesario abrigo, los miembros del equipo comienzan a preparar su misión. Ahí está Michael Sullivan, piloto y submarinista; Dominique Arrier, cameraman; Jean Cousteau, intendente del campo; Guy Joie, ingeniero de sonido; Dominique Simian, jefe de submarinistas; y finalmente Philippe, encargado de organizar la exploración de la isla y de sus 13 siglos de historia. En las próximas semanas exploraremos toda la isla, tanto como su litoral marino. Cabalgaremos por el interior salvaje como los nativos, pese a nuestra recíproca desconfianza. Escalaremos acantilados abruptos de más de 200 metros, verdaderos bastiones frente al mar, y exploraremos las cavernas horadadas en la roca volcánica. Con el fin de tener una visión de conjunto, sobrevolaremos el terreno para no dejar pasar nada que pueda permitirnos dilucidar la verdadera historia de esta isla. Se prepara una Zodiac, la embarcación auxiliar de la inmersión, para afrontar las turbulencias de las aguas costeras de Rapa Nui. Para el reconocimiento aéreo ensamblamos un autogiro traído por piezas, en el que un artista ha pintado un símbolo apropiado: la imagen estilizada de Tangata Manu, el hombre pájaro, cuyo culto ha dominado los 200 años que siguieron al derribo de las grandes estatuas en el siglo XVII.
Amarrado en el frágil aparato, despego para un vuelo de prueba. Por debajo de mí, los grandiosos altares llamados Aús bordean la costa escarpada. Tras largas y difíciles investigaciones, su utilización sigue siendo oscura pese a que en ellos se encuentran los crematorios donde quemaban a sus muertos. Algunos especialistas adelantaron la hipótesis de que las estatuas tal vez fueron transportadas alrededor de la isla en barcos de junco. Si tal método fue utilizado, algunas estatuas se perdieron inevitablemente y tendríamos que encontrarlas en nuestras inmersiones de exploración. En cuanto dejamos la superficie, todo está tranquilo. La luz opalescente de las lámparas solo muestra un vacío irreal. Casi nos extrañamos de llegar al fondo arenoso. Es un escalón a 30 o 40 brazas del fondo, de algunas millas de ancho, que rodea toda la isla hasta las profundidades abismales del Pacífico. Las formas que aparecen en el fondo nos parecen vagamente familiares. Por un momento creemos haber encontrado las estatuas sumergidas que buscamos, pero un examen más atento solo nos muestra bloques de roca volcánica horadados y cubiertos de concreciones. Pese a que la leyenda siga afirmando que la isla de Pascua es el resto de un continente sumergido, todas las evidencias apuntan a que se trata de una isla de origen volcánico que subió del fondo del mar debido a erupciones sucesivas. En tierra, al atravesar el paisaje desnudo, los miembros del equipo tienen la turbadora impresión de que remontamos el tiempo. Tal como podría ocurrirle a un detective que investiga en una habitación abandonada, el pasado se vuelve brutalmente presente. Vuelven hechos olvidados desde hace mucho tiempo, tangibles, casi irreales. En este desierto soleado, nos parece a veces oír las voces silenciadas hace miles de años. En toda la isla, como versículos de plegarias breves, se extiende una letanía de piedra en imágenes, petroglifos de hombres pájaro, de flores, de peces, de tortugas y de cientos de otras figuras fantásticas.
Las numerosas grutas horadadas en la roca volcánica debían servir seguramente para albergar hombres. En la mayoría de las 200 cavernas exploradas, el equipo encontró esqueletos y reliquias. El profesor da Silva explica que a medida que se llevaba a cabo la tala de los bosques, la población, en constante expansión, debió, por la escasez de madera para construir, adoptar abrigos naturales para vivir. Vivían y morían en esta gruta y en otras diseminadas por toda la isla. Aquí se refugiaban, vivían y también morían. Entre los vestigios se encuentran pequeñas estatuas de incierta significación. Con el turismo y la moda antropológica, estas figuritas se han convertido en objetos de especulación y son escondidas por los insulares. Una de estas le es mostrada en secreto al equipo Cousteau, que la fotografía para mostrársela después al profesor Müller. Henri García le cuenta al doctor Molloy el origen de las fotos que le tomó a una estatuita perteneciente a uno de sus amigos pescadores. Quisiéramos saber si es una estatuita auténtica, dice Mike. El doctor Molloy nos muestra marcas en la piedra, la longitud de los brazos y la similitud del cuerpo estilizado de la estatuita con el de las grandes estatuas. Por el contrario, dice, la cabeza es muy diferente. Tal vez se trate de un estilo muy antiguo. Pese a lo difícil que es afirmarlo categóricamente teniendo como base un documento como este, la estatuita es sin duda alguna auténtica. ¿Estáis preparados? ¿La cámara está a punto? Intrigado por el hecho de que en la isla vivieran en el pasado varios miles de personas y no pueda hoy en día alimentarse una población de 600 personas, Cousteau busca respuestas plausibles. ¿Una variación del nivel de la isla, tal vez? Con otros miembros del equipo se prepara para inspeccionar los fondos submarinos circundantes. Cuando abandonamos la embarcación que flota por encima de nosotros, descubrimos rápidamente que la cornisa continental que rodea la isla está también desierta, como si el empobrecimiento de la tierra allá arriba fuera un cáncer que de año en año se propagara irresistiblemente hacia el mar. Se ven aquí y allá algunos peces, pero como esta isla carece de arrecife protector, a diferencia de los atolones del Pacífico, los primeros colonos deben haber tenido muchas dificultades para pescarlos. Grutas y cavernas submarinas horadan profundamente la roca y a veces continúan por encima del nivel del mar, encerrando bolsas de aire dentro de una masa de lava solidificada. Las galerías subterráneas, formadas a medida que se enfriaba la toba volcánica, se parecen mucho a las que hemos explorado en tierra. Con una diferencia muy importante, las cavernas submarinas no contienen ningún vestigio de ocupación humana. Con toda seguridad, están sumergidas desde mucho antes de la llegada de los primeros hombres a Rapa Nui. De nuevo, como en cientos de otros importantes yacimientos del pasado, pienso que la Tierra es un organismo vivo, un sistema de fuerzas estrechamente solidarias, de frágil equilibrio,
de constante fluctuación. El mar y el acantilado, el árbol y el desierto. Aquí, en la isla de Pascua, tal vez los seres humanos interfirieron en el proceso natural y descubrieron, aunque demasiado tarde, que las heridas infligidas a la naturaleza cicatrizan mal, en el caso que alguna vez cicatricen. Incluso desde el cielo la isla muestra toda su aridez y su desnudez, una vegetación rala y algunos árboles plantados con posterioridad al descubrimiento. Muchos índices y testimonios afirman, no obstante, que los primeros colonos encontraron al llegar bosques lujuriosos. Cuando se frotan o se realzan con tinta ciertos petroglifos, aparecen imágenes de flores y de grandes árboles que en el pasado eran comunes en la isla. Dirigiéndose a Cousteau, el profesor da Silva habla de la vegetación de Pascua en aquella época. Los petroglifos muestran flores y grandes árboles. Es un elemento esencial para la historia de la isla, ya que cuando fue redescubierta no quedaba prácticamente ningún árbol. When the island was rediscovered, there were practically no tree left. The eucalyptus that we see have been planted thereafter by the company. En el Museo de la Isla, el profesor Mulloy comenta otros objetos preciosos, todos de madera. Lo más sorprendente respecto de la isla de Pascua, dice, es que se trata de un pueblo que está en los límites de la civilización. Un pueblo que poseía una lengua escrita, grabada en tabletas de madera como esta. Es un lenguaje jeroglífico que nunca ha sido descifrado pese a que eminentes lingüistas trabajan en ello. No se conocen sus significados. Es uno de los misterios más perturbadores de la isla de Pascua. Uno se pregunta por qué una comunidad tan pequeña necesitaba una lengua escrita. Antiguos relatos mencionan la existencia de varios miles de estas tabletas, conservadas en bibliotecas en manos de los curas. Quedan muy pocas hoy en día. De hecho, no quedan más que 26 en el mundo entero. Es esta escasez de ejemplares lo que hace que el descubrimiento de su código sea tan difícil. Cosa curiosa. Se comienza la lectura aquí, en la primera línea, hasta el final. Luego el texto sigue al revés y en dirección opuesta. Así pues, según él, se comienza en la primera línea, se vuelve la tableta al revés para leer la segunda línea y así sucesivamente. La lectura requiere un giro constante de la tableta. Quemadas como leña para calentarse o como vestigios del paganismo, hoy en día quedan poquísimas tabletas de jeroglíficos. Estos textos, indescifrables, grabados con esmero, tienen una sorprendente similitud con la escritura simbólica del Valle del Indo, en el sur de Asia. Universalmente conocidos por sus estatuas totémicas monumentales de piedra volcánica, los primeros pascuenses esculpieron también infinidad de figuritas, talladas en la dura madera de la isla, esa madera que ha desaparecido hace mucho tiempo.
Incluso los restos de las primitivas viviendas demuestran que usaban profusamente la madera. En los hoyos practicados en las piedras de los cimientos se levantaban, en el pasado, pilares de madera que sostenían el techo de paja o chamiza. ¿Qué sucedió luego? ¿Qué sucesión de hechos obligó a una sociedad próspera, creativa, ingeniosa, a vivir en chozas de piedra seca o a refugiarse en los abrigos naturales de las grutas volcánicas? Con la esperanza de encontrar nuevos indicios, el equipo inspecciona otras grutas y descubre, como siempre, huesos humanos. Esta vez, Philippe, primero de la cordada, sube con algunos compañeros los abruptos acantilados que dominan el mar por el flanco norte de la isla. Mientras ellos toman el camino de la escalada hacia el lugar de la cita, la base de la muralla natural, otro grupo llega allí por mar para descargar material pesado y provisiones. Aquí, cerca de 60 metros por encima del nivel del mar, Philippe y sus compañeros descubren una gruta que conserva huellas evidentes de vida y muerte. Contiene osamentas, aunque aquí su presencia debe tener una significación diferente. Hasta las hendiduras más estrechas son entradas a grutas. ¿Por qué venían aquí los pascuenses? ¿Para llevar a cabo algún rito secreto? ¿O para dejar a sus muertos, esos muertos que ya no quemaban como en los primeros tiempos? ¿O venían por sus propios medios para morir? ¿En qué consistía el terror? ¿Cómo explicar si no el cuidado de sus ocupantes para disimular toda huella visible de la existencia de las grutas? ¿Por qué habrían bloqueado las entradas para que solo pudiera pasar un hombre a la vez? ¿Cómo explicar, si no, que aquellos hombres hayan buscado refugio en estos nichos tan inaccesibles como topos huyendo de la mirada del halcón? Estos enigmas son tan impenetrables como la niebla que ahora, con el cambio de estación, envuelve al equipo como una trampa. Aislada en el océano y en el espacio, la isla es ahora prisionera de una serie de tormentas. El campo se ve amenazado por las violentas ráfagas y Jean Cousteau lanza una llamada de socorro a los hombres de la expedición. Vuelven precipitadamente y aseguran el amarre de las tiendas. Los primeros colonos de este fragmento de tierra perdida lucharon posiblemente así contra los elementos. Pero contra un enemigo más temible, ellos fueron incapaces de protegerse. Prisioneros unos de otros, solos e incapaces de hacer reinar la paz en este universo minúsculo, los isleños solo podían soñar con la huida, una huida simbolizada por el hombre pájaro, inspirado en el Manu Tara, la golondrina de mar. Tras el derribo de las estatuas gigantes, el hombre pájaro se convirtió en objeto de culto y encarnó también una nueva forma de tiranía, la de los más fuertes.
En este islote en medio del mar anidaba el Manu Tara, objeto de una carrera anual por el poder. Aquí, en Orongo, el jefe del clan, cuyo nadador traía del islote Moto Nui el primer huevo de la temporada, era consagrado hombre pájaro durante el año. El profesor Gonzalo Figueroa le explica a Philippe el culto del hombre pájaro. The chiefs and the priests of different lineages used to come here every year by the beginning of the spring, and they stayed here. Los jefes y los sacerdotes de las diferentes tribus, me dice el profesor Figueroa, se reunían aquí cada año al comienzo de la primavera. Sus campeones respectivos, los mejores nadadores, debían ir en busca del primer huevo de Manu Tara, es decir, de un pequeño pájaro migrador. Mientras los jefes y los sacerdotes celebraban los ritos del culto a la fertilidad, los nadadores intentaban apoderarse del primer huevo que traían a nado a su jefe, el cual se convertía de inmediato en Tangata Manu, u hombre pájaro. Would become immediately the Tangata Manu or the Birdman. That gave this man and his lineage or tribe a lot of power. Este título confería al jefe y a su tribu un gran poder mágico y religioso. Se servían de él para hacer la guerra a las demás tribus que vivían aterrorizadas por el poder especial del Tangata Manu, el hombre pájaro. Was that the beginning of the history of the island? No, apparently this cult. Le pregunto si esto sucedía al comienzo de la historia de la isla. No, me dice. Este culto alcanzó su apogeo en la época en la que las tradiciones antiguas y los dioses ancestrales estaban en decadencia. El dios antiguo era Makemake, el dios creador. Ninguno de los isleños de hoy recuerda los nombres de todas las divinidades que abarrotaban el panteón de Rapa Nui. Muchos estaban simbolizados por animales y vegetales. La imagen de Makemake, el más poderoso y familiar de los primeros dioses, es calcada aquí sobre una piedra según una técnica que nos muestra Robert Kroll. Contrariamente a muchos otros pueblos primitivos, los pascuenses no imaginaban ni a Satán ni a un dios del mal. Sin embargo, creían que eran ellos los que llevaban el diablo dentro. Y si rezaban era solo para escapar del mal de origen humano que les rodeaba. Como si la repetición pudiera dar vida y realidad a sus esperanzas, cubrieron las rocas de la isla con petroglifos del hombre pájaro. Architecture of the type represented by the large open-air altars that we see being restored here has a considerable antiquity on Easter Island. The earliest radiocarbon date that we El doctor Mulloy dirige la restauración de uno de los aú, altar al aire libre. Mediante dataciones de carbono 14 se ha podido determinar la edad de estas estructuras. La más antigua data de finales del siglo VII de nuestra era. Y ya se encuentran en ella casi todas las características propias de este tipo de arquitectura. Un estilo que bien podría tener algunos siglos más de antigüedad. A través de toda la Polinesia se encuentran ejemplos mucho más modestos de estas estructuras. Pero aquí alcanzaron un desarrollo excepcional. Con mucho, fue la eclosión más extraordinaria de construcciones religiosas de toda la Polinesia. Con los siglos, estos altares se hicieron cada vez más numerosos, hasta cubrir todo el litoral de la isla. Incluso algunos fueron construidos tierra adentro. Numerosas estatuas erigidas sobre los altares construidos. Esta explosión arquitectural fue proseguida y aumentó de intensidad hasta finales del siglo XVII.
época en la cual se construyeron las estatuas mayores y las estructuras más importantes. Es en ese momento que, por razones aún oscuras, la isla se vio sumida en una ola de violencia y de guerras internas, tal vez causadas por las exigencias de la clase dirigente, los sacerdotes, que querían más estatuas, estatuas cada vez mayores, el transporte de todas estas estatuas, la edificación de los altares y toda la vida ceremonial asociada al culto. De todos modos, fue en esa época que todo acabó. La mayoría de las estatuas y de los altares fueron destruidos y cubiertos por montones de piedra. Al derrochar sus energías en obras totalmente inútiles, al agotar sus recursos naturales, confrontados a la superpoblación y al hambre, provocaron el hundimiento del orden social de la isla. En medio de la violencia y el caos, las grandes estatuas, símbolos de un orden obsoleto y ahora odiado, fueron derrumbadas con los cuellos rotos. El profesor da Silva cuenta que este moai provenía de las canteras de Ranu Raraku y que era el más grande de todos los que se habían erigido nunca en la isla de Pascua. La corona o sombrero de las estatuas provenían de un volcán situado en el lado opuesto de la isla. Esta estatua, la mayor de todas, fue también la última en ser derribada. Este es el último moai que estaba en pie. Así es que es el más grande y es también el último moai botado. Well, in this period of depletion of the natural resources and of heavy population, that as I was telling you, correlates with the period in which this cult took place. Era un periodo en el que los recursos naturales estaban casi agotados y la población era muy densa. Las condiciones de vida eran duras, muy duras. La gente combatía entre sí, con lo que se incrementó el canibalismo. Los hombres cazaban a otros hombres, sin descanso, y los lugares de pesca y de cultivo estaban estrictamente definidos, ferozmente resguardados contra toda intrusión. Si un forastero se aventuraba en ellos, se le mataba y devoraba. Hoy aún se ven ocultos por algunas matas de plátano restos de minúsculas zanjas, abrigos que fueron habitados. Pero los árboles han dejado de proteger la isla y a su vez deben ser protegidos por pequeños muros de piedra. Los vestigios más impresionantes se encuentran también en la cantera de Ranu Raraku. Estoy estupefacto ante el tamaño de la mayor de las estatuas construidas en la cantera. 22 metros de largo y más de 400 toneladas de peso. Cuando los trabajadores la vieron, bromea el doctor Mulloy, dijeron ¡basta! Era demasiado para ellos. El culto de las estatuas tocaba a su fin. ¿Cree que la caída de su civilización se debió a eso?, preguntó. Probablemente su cultura tenía que cambiar para sobrevivir. Es lo que sucedió con la llegada de una nueva religión, una religión que les parecía muy fácil de soportar, el culto del hombre pájaro. Debido a que las huellas de la prehistoria son a menudo más visibles desde la altura que a nivel del suelo, Philippe efectúa numerosas excursiones aéreas. Tras semanas de exploración, despega para un nuevo reconocimiento. Pero esta vez el vuelo tendrá para él consecuencias trágicas. Por un fallo del motor, a 80 metros de altura, el autogiro se estrella no lejos del lazareto de la isla. Encontrado por los leprosos, Philippe es transportado para recibir auxilios médicos. Después, en el crepúsculo, Michael Sullivan y Dominique Simian examinan el lugar del accidente.
El autogiro está destrozado. Nos recuerda que nuestra tecnología, como cualquier otro dios, puede fallar. Algo menos dañado que el aparato, Philippe sobrevivirá. Tras varias operaciones y un año de cuidados, volverá a ser casi el mismo. Como su misión estaba prácticamente acabada, abandonó la isla, curiosa ironía del destino, por vía aérea, precisamente un medio con el que habían soñado en el pasado los isleños para escapar a una tragedia mucho más grave. Incluso el mar del que ellos se sentían prisioneros es ahora más hospitalario con los submarinistas que lo que fue nunca con ellos. En ausencia de Philippe, el equipo se sumerge para hacer un último reconocimiento del mundo submarino de la isla de Pascua. Un mundo que se había cerrado progresivamente a los insulares, a medida que la madera, materia prima para construir barcos, escaseaba. En tierra, otro mundo corría hacia el desastre. Hombres aborrecibles se mataban sin esperanza. Pero aquí, en los paisajes silenciosos del mar, queda aún un sentimiento ilusorio de paz y orden natural. También aquí, presas y depredadores se relacionan en medio de un equilibrio que cambia constantemente, compañeros instintivos que, a diferencia de los hombres, escapan rara vez a su destino. Pero los peces no construyen catedrales. Debo partir pronto y me siento triste, le digo al doctor Mulloy. Sí, la isla también tiene una historia triste, responde. Es la imagen de una cultura elaborada en el aislamiento más completo y que desemboca en una destrucción casi total. Figuras espectrales de un universo desolado. Tal vez las monumentales estatuas transmitieron en el pasado un poder espiritual, el mana, a esos lejanos antepasados, a los descendientes de su clan, a unos hombres que tenían fe en sí mismos. Pero hoy ya no queda nadie en la isla de Pascua que pueda creer. Reliquias sin alma, de una fe que fracasó. Sus ojos ausentes no expresan ni recuerdo ni esperanza. Pero por más saqueada y desértica que esté Rapa Nui, por desesperados que estén sus habitantes, la isla nunca careció de armas gracias a la obsidiana de filo cortante. Con tales armas, los insulares se mataron hasta la extinción. Pudieron así mejorar temporalmente su miserable cotidianeidad. La historia es rica en siniestras parábolas. La de la isla de Pascua es una de ellas. Nos recuerda que los recursos de nuestra isla, la tierra, son limitados. Nos recuerda que el inigualable genio creador del hombre parece llevar en sí, como una fatalidad, los gérmenes de su propia destrucción. Aquí, en el corazón de un mar infinito, una célula vagabunda de vida humana echó el ancla, creó una civilización y desapareció, dejando solo un puñado de supervivientes sin ningún recuerdo consciente de lo que sucedía. Y sin embargo, si el hombre cede parte de sí para crear, si las generaciones actuales se ayudan con la imaginación de hombres que han muerto hace mucho tiempo, entonces aún tenemos la posibilidad, nosotros insulares como ellos, de legarnos los tesoros del genio inventivo y de la sabiduría de los hombres y ser los herederos vivos de la reliquia sin alma que se burlan de lo que hubiera sido posible. Los pascuenses quizás tuvieron razón, no somos víctimas de un dios del mal. Solo somos víctimas del mal que llevamos dentro.